Cae la noche. Nuestra coach, Ivette Majano, te invita a soñar. Te invita a soñar con pensamientos positivos para tu vida. A continuación, en Pijamados. Bendiciones en este día a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Este día nos acompaña el doctor Daniel Reyes. Él es infectólogo pediatra y nos va a ayudar con el tema que a estas alturas a todo el pueblo salvadoreño nos va a caer, como decimos, anillo al dedo. La diferencia entre un virus y otro. ¿Por qué? Porque nosotros nos da una media gripe, pensamos que es COVID. Nos da dengue, pensamos que es COVID. Pudiésemos dar influenza y decimos que es COVID. O cualquier otro tipo de virus. Y lo mejor que también nos va a apoyar con los pequeños para no terminar de traumarlo diciéndole, ay, me dio gripe y mi niño tiene COVID. Entonces, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Sí es muy importante conocer o por lo menos tener una idea sobre las diferencias entre cada una de las enfermedades, principalmente por el contexto en el que nosotros vivimos en El Salvador. Prácticamente en nuestro país y en esta época del año puede estar circulando el virus de la influenza. Por el incremento de las lluvias puede incrementarlos o aumentar el número de casos de dengue, de tic y de otras enfermedades virales que se pueden confundir con COVID. Pero por la situación epidemiológica en la cual nosotros nos encontramos en este momento, es importante tener siempre a la cabeza, pensar que puede ser COVID y ya luego, si se presentan aquellos síntomas que nos pueden ayudar a diferenciar, ya poder pensar en que puede ser otra causa y no COVID. Entonces, es importantísimo. Primero, pues saber que este tipo de infecciones como el dengue, el tic, la influenza, el COVID son enfermedades causadas por virus que son de diferentes familias y que estos virus tienen diferentes formas de transmisión. Generalmente sabemos nosotros en El Salvador que en el caso del dengue se transmite por la picadura del zancudo, un virus que llega a nuestro organismo, se introduce en nuestro organismo por la picadura del zancudo, tanto para dengue y para tic. En el caso de la influenza es un virus que se transmite por las mismas gotículas respiratorias, por los estornudos, al igual que el virus del COVID, que es el SARS-CoV-2. Entonces hay diferentes como formas o mecanismos en los cuales se transmiten principalmente estos 4 diferentes tipos de enfermedades o de virus. Pues principalmente que dengue tiene que generalmente se incrementa o es muy frecuente en países tropicales como el nuestro y que tiende a incrementar el número de casos cuando empieza la época de lluvias, porque se vuelve una situación fabulosa para los zancudos, o sea, los recipientes que se llenan con agua lluvia, cuando tenemos contenedores de agua que no tenemos protegidos o que no tienen abate, el zancudo llega, puede crecer, llegar a una persona que pueda tener el virus, agarrar el virus y pasárselo a otra persona. Entonces, por el incremento de las condiciones favorables para el zancudo por las lluvias es que incrementan los casos de dengue. Entonces, justamente lo que estamos viviendo en nuestra época, justamente tenemos más o menos alrededor de 3 a 4 semanas que han incrementado las lluvias y que probablemente empecemos a ver cuadros febriles asociados de dengue a la par de los cuadros respiratorios o los cuadros febriles asociados a COVID. Doctor Reyes, hagamos una pequeña diferenciación de síntomas que pueda ayudar a diferenciar entre una enfermedad y otra, pero siempre tomando en cuenta que no se debe de confiar, porque hay síntomas que se parecen y tal vez por pensar, porque aquí viene también el riesgo, que claro, tal vez por pensar que es influenza, que es dengue, que es chit, etcétera, o sea, nos confiamos, no pedimos ayuda y resulta que es COVID y después lamentamos. Entonces, ¿cómo pudiésemos apoyar a la población para decir la diferencia entre un síntoma peculiar entre las enfermedades
para que ellos puedan tomar acciones y buscar ayuda? Ok, bueno, principalmente en el caso de COVID-19, por ser una enfermedad nueva, los síntomas todavía son un tanto inespecíficos. No se presentan en el 100% de las personas que tienen infecciones, más puede haber un buen porcentaje de la población que no pueda presentar síntomas o síntomas moderados a leves como mocosera, presentar alteraciones del paladar y del gusto, que no sentimos olores, no sentimos sabores y pueden o no pueden presentar fiebre. Si presentan fiebre, la fiebre asociada a COVID es de moderada intensidad. No es una fiebre es una fiebre que sí mejora con el uso de antipiréticos, con acetaminofén, con ibuprofeno, pero que puede persistir por lo menos en lo que yo he observado en el número, los reportes de pacientes, es que puede persistir la fiebre más de una semana y puede ser de moderada intensidad. A diferencia de cuadros respiratorios como en el cuadro de influenza, que la fiebre tiende a ser de fuerte intensidad, uno, puede durar alrededor de 4 a 5 días febril y se acompaña principalmente de síntomas respiratorios, mocosera, tos, dificultad para respirar súbita. Los síntomas tienden a ser mucho más parecidos a los de un catarro común, pero un tanto más intensos, porque ya comprometen a los pulmones, ahí hay dificultad respiratoria. En el caso del COVID, comenzamos con fiebre o con los síntomas respiratorios leves y al pasar de los días puede o no puede presentar las complicaciones pulmonares que las personas sienten, dificultad para respirar y principalmente la sed de aire. Más los otros síntomas asociados. En el caso de influenza, es súbito. Comienzan los síntomas y comienza la dificultad para respirar y la fiebre es de fuerte intensidad. En el COVID puede o no puede haber fiebre. No sabemos todavía tampoco qué tanto es la relación o la frecuencia de este síntoma clínico, porque pueden haber pacientes que sean asintomáticos. Es mucho más frecuente que haya pacientes asintomáticos en COVID que en el caso de infección por influenza. En el caso del dengue, la fiebre tiende a ser de moderada intensidad y la duración generalmente es entre 4 a 5 días y luego cae la fiebre de repente, la fiebre desaparece y se puede acompañar durante el periodo de fiebre por síntomas o malestar general, principalmente dolor muscular, dolor de huesos, dolor retroocular, podemos tener síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, que tienden a incrementar estos datos de alarma como el vómito, el dolor abdominal y el vómito cuando cae la fiebre a partir del cuarto al quinto día. En el dengue también puede haber presencia de rash, tanto al inicio como al final de la enfermedad, y puede haber, dependiendo de la severidad del cuadro, puede presentar unos puntitos rojos que se conocen con el término médico de petequias, que se pueden presentar por la caída de las plaquetas, cosa que no se ha evidenciado que se presente tanto en influenza o que se presente tanto en COVID. En COVID en algunos reportes han identificado que puede presentar rash, pero no es un signo o un dato clínico específico de la enfermedad. Otra diferencia es que en el caso del tic, que la fiebre tiende a ser muy parecida a la del dengue, generalmente entre 1 a 4 días, pero el dolor articular es mucho más frecuente, es mucho más duro. O sea, la movilidad del cuerpo en el caso de chikungunya tiende a ser el signo o el dato que más refieren las personas. Aquel dolor de huesos, de articulación, que limita o que nos impide poder realizar los movimientos que generalmente realizamos en el día. ¿Sí? Esa es la diferencia. TIC va a haber dolor muscular y articular de fuerte intensidad acompañado de una fiebre de 4 a 5 días de evolución. Puede o no puede haber rash. Dengue, puede haber fiebre de 4 a 5 días de duración que se acompaña de malestar general, se puede acompañar de presencia de rash, el dolor abdominal, vómitos, y los síntomas respiratorios no son tan frecuentes. Influenza, pues es una fiebre de fuerte intensidad de 4 a 5 días de duración acompañado de cuadro respiratorio muy florido, dificultad respiratoria, tos, mocosera, continuo. Y el COVID tiende a ser un poco más presentar fiebre, que puede o no puede presentarse en las personas, y los síntomas van aumentando en gravedad gradualmente. Comenzamos con síntomas respiratorios, mocosera, poquito de tos, no tan marcados como en influenza,
pero pueden ir empeorando a lo largo del tiempo y progresivamente vamos presentando dificultad para respirar, sed de aire, incrementa la fiebre, que ya requerimos nosotros que nos coloquen oxígeno para poder respirar un poquito mejor. Entonces, a grosso modo, esa sería como la diferencia entre estos cuadros. Obviamente es bien difícil poder pensar o decir, bueno, tengo fiebre, tengo dengue, en un país en el cual están circulando prácticamente las cuatro enfermedades en ese mismo momento. Pero ojo, por ley de frecuencia y por la situación epidemiológica del país, todo lo que presente fiebre con síntomas respiratorios es COVID hasta no demostrar lo contrario. Y ya tras la evaluación de un profesional médico, al valorar la historia clínica, el examen físico y los exámenes que probablemente les puedan dejar, van a determinar qué tipo de infección es, pero lo más frecuente que sea en este momento, en esta situación, es el COVID. Entonces, ya escucharon ustedes al doctor. Por indicaciones médicas, usted debe de buscar ayuda hasta demostrar lo contrario. Y por eso que hicimos este programa especial, porque hay gente que no está buscando ayuda, aunque sea a un médico por teléfono que le pueda indicar algún tipo de exámenes, algún tipo de acciones a tomar para poder identificar qué tipo de enfermedad es la que usted tiene. Y hasta como usted dice, doctora, hasta no comprobar lo contrario, pues se va a tratar como que si fuese COVID. Ahora bien, con los peques, doctor, que es una de sus especialidades, ¿qué podemos darle de recomendación a las familias con los peques para poder evitar la muerte súbita en un niño? Pues en el caso de COVID, generalmente la enfermedad en niños es mucho menos frecuente, en menores de 19 años mucho menos frecuente que en adultos mayores de 19 años. Uno, porque por la relación que tiene en el hecho de cómo infecta a los niños. Generalmente los niños no presentan síntomas. El 80% de los niños que están infectados por el virus del COVID, o de SARS-CoV-2, van a presentar síntomas leves o no van a presentar síntomas. Y un 20% pueden presentar síntomas que van de moderada a fuerte intensidad. Del total de niños que sufren la enfermedad, únicamente el 20% va a requerir algún tipo de hospitalización y únicamente el 2% puede requerir cuidados de unidad de cuidados intensivos. Entonces sabemos que el mayor porcentaje de niños no va a presentar síntomas o los síntomas van a ser como los de cualquier otro proceso gripal, como mocosera. Generalmente los niños presentan mocosera, tos, fiebre, pueden presentar trastornos gastrointestinales como diarrea, y pueden presentar dolor abdominal y pueden presentar en un porcentaje menor dificultad respiratoria, pero como le comento, eso es menos frecuente. Muchas veces nuestros niños pueden tener infección por COVID y se manifiesta de esa forma. Es que a mi niño le dio fiebre 3 días, tuvo diarrea, hizo como 5 veces un día, lo hidratamos, le dimos acetaminofén y como que sin nada. Y el resto de las personas que conviven con él o con los niños que son adultos y presentaron todo el cuadro florido de COVID, que perdieron el olfato, que perdieron el sabor, que tuvieron fiebre, que presentaron dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones con los niños? Bueno, ya sabiendo nosotros que tienen menos porcentaje de presentar síntomas o de agravarse, pero los niños pueden ser un factor importante para infectar a adultos susceptibles, o sea, aquellos adultos que se pueden empeorar con el cuadro de COVID, como los mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, personas que sufren del corazón y de los pulmones. Los niños pueden tener un cuadro muy tranquilo, pero pueden infectar a los adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con los niños y niñas? Uno, vigilar sus síntomas y dar tratamiento sintomático. Si presentan fiebre, manejarlo con antipiréticos como acetaminofeno y ibuprofeno, de acuerdo a dosis por peso. Si tienen síntomas respiratorios como mocosera, un poquito de tos, ocupar antihistamínicos como loratadina, clofeniramina con horario. Si presentan cuadro de gastrointestinal con diarrea, mantenerlos hidratados, principalmente alimentarlos. Y vigilar que no vayan a progresar a un cuadro más severo. Eso principalmente es lo que tenemos que hacer con los niños. Y darles bastante agua y también no automedicar a un niño, porque a veces decimos, bueno, yo me tomo un acetaminofén, como usted bien lo dice, de tanta cantidad,
y resulta de que se la voy a dar también al niño porque la enfermedad es muy grave y esto le va a ayudar al niño. Y a los niños, como usted bien lo dice, por peso se le da la dosis porque también puede llegar a intoxicar al niño. Entonces, como dicen, la cura puede ser más letal que la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los niños. Ahora, doctor, usted actualmente en su consultorio o por llamada, ¿ha estado brindando algún tipo de consulta para poder, porque a ustedes también les toca hacer un poquito de psicólogos, pero mire, cálmese, 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 pero a un niño, digamos, que presenta este tipo de síntomas y obviamente los hospitales están muy saturados, ¿hay algún examen para un niño que pudiésemos como adultos prevenir y antes de llegar a donde un médico, si el bebé o el niño presenta estos síntomas, prevenir, hacer estos exámenes y llevarlos donde un médico para poder avanzar en el tiempo? Sí, generalmente, dependiendo de los síntomas, si son únicamente la presencia de la fiebre con los síntomas respiratorios, y generalmente la fiebre tiende a durar un poco más de 3 días o a partir de los 3 días, y los familiares quieren saber o qué exámenes podrían tomar, generalmente pueden tomar un hemograma, tomar una proteína C reactiva, que es una prueba indirecta que para saber un proceso inflamatorio en general. Pueden también, si llegan a presentar datos respiratorios que notan que está un poquito más cansado o que le cuesta un poquito respirar, tomar una placa, o sea, unos rayos X de tórax, pero generalmente con los exámenes de sangre es suficiente. Muchas otras personas por la edad de niños menores de 5 años, cuando tienen fiebre, complementan con exámenes generales de orina para determinar que el foco realmente no sea un foco urinario y no algo respiratorio, o si presentan diarrea, como lo pueden presentar en el COVID, también pueden avanzar con un examen general de heces y con eso consultar con el médico para no perder tiempo en lo de la toma de los exámenes. Como le comento, generalmente los niños no presentan un cuadro tan severo que nos obligue a nosotros en el hecho de tener que salir corriendo a tomar exámenes o a consultar inmediatamente. Generalmente podemos manejarlo sintomáticamente en casa con las recomendaciones, hidratación, antipiréticos y otros medicamentos de acuerdo a los síntomas, y con eso salen súper bien. Ya si ellos presentan otros datos como dificultad respiratoria, es importante tomar los exámenes y consultar, ¿sí? Otra de las recomendaciones, generalmente con las personas que me llaman o que consultan, la verdad ha funcionado mucho que los papás se comprometan y vigilen los síntomas de sus hijos, que estén muy pendientes y ellos mismos notan que, bueno, solo fueron 3 días de fiebre, le dio 2 veces diarrea y después como que sin nada. Y es como generalmente se manifiesta cuando son sintomáticos en los niños. Yo les digo, ojo, tienen que vigilar a sus hijos, pero también tienen que vigilar sus propios síntomas y vigilar también si tienen personas que son susceptibles y que ven con ustedes los síntomas de las demás personas. Es mucho más probable que un adulto con factores de riesgo, como mayor de 60 años, hipertensión, diabetes, etcétera, presente complicaciones de la enfermedad que un niño. Algunos niños tienen factores predisponentes de gravedad, como pacientes que ya son conocidos por oncología y que tengan conocidos por cáncer, pacientes que tengan enfermedades pulmonares de base, enfermedades del corazón, o algún trastorno crónico que lo lleve o que lo obligue a tener control en un hospital. En ese tipo de pacientes sí hay que tener mucho más cuidado, pero un niño previamente sano generalmente no se va a complicar o no va a tener el chance de complicarse tanto como un adulto con factores de riesgo. Entonces, con los niños no es que tengamos que ser menos cuidadosos, pero sabemos que no va a presentar como mayores complicaciones por frecuencia y hay que tener un poquito más de ojo con los adultos susceptibles. Así es, pero de todas maneras siempre es importante estar alerta y vigilar los síntomas y mantener la calma, porque si nosotros no mantenemos la calma, entonces bloqueamos nuestra mente, no nos deja pensar y podemos perder tiempo, actuar indebidamente y si vamos a manejar, a buscar ayuda, entonces vamos también violando leyes de tránsito
y ahí podemos ocasionar también mucho daño a otras familias por no mantener la calma. Ahora, doctor Reyes, para poder despedirnos, un mensaje a nuestra población que en este momento nos está viendo. Pues uno, que continuemos con las medidas de aislamiento, distanciamiento social, con el lavado de manos. Si no es necesario que salga de su casa, no salga, y más si usted convive o es una persona de riesgo, como lo mencionamos. Si sus hijos no necesitan salir de casa o no, o trate de exponerlos a llevarlos al súper o a lugares donde puede haber mucha aglomeración de personas, porque incrementa el riesgo de que se puedan infectar. Si usted tiene que salir, salga y cumpla con las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, ocupar lentes, no tocarse los ojos, obviamente porque mucho nos toca salir, y todas las medidas de cual salir y entrar de casa, el cambio de ropa, de sanitización y todo lo demás. Importante, si usted nota o comienza con síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, pérdida del olfato y del gusto, consulte, puede llamar a las líneas oficiales para que le puedan dar asesoría, consulte si los síntomas no mejoran con el manejo sintomático, y seguir todas las recomendaciones. Ojo, eso es una enfermedad completamente nueva y nos ha tomado por sorpresa a todos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es prevenir. Mientras no tengamos una cura o una vacuna o algo para algo más eficiente contra este virus, lo más importante es prevenir, manteniendo todas las medidas de prevención ya descritas. Entonces, si continuamos así, podemos disminuir el riesgo de que afecte a nuestros familiares y afectar a nuestras personas queridas que son susceptibles. Así es, y si usted ha tenido la bendición de poder ser sanado de COVID, recuerde que puede donar su plasma. Y si usted no se hizo nunca la prueba, pero presentó la mayoría de síntomas, recuerde que también el Hospital Benjamín Bloom está haciendo el test para poder detectar si usted tiene esa inmunidad, para poder ayudar a otras personas que por fe hacen este trasplante, y pueden ayudar a las personas a salvarse. Recuerde también de que es importante ser solidario y ayudar a los médicos. Podemos llegar a los hospitales, a las clínicas, podemos llegar muy, pero muy ofuscados, pero recuerden también que ellos están cansados, con muchas personas ayudándoles al mismo tiempo, para que usted todavía sea inconsciente, le vaya a gritar si es que se llegase a dar el caso, o a maltratar a una enfermera por no tener atención. Y todo por no ser precavidos, por no prevenir y por no buscar la ayuda a tiempo. La solución, y antes que empeoremos la situación de la enfermedad, podemos nosotros mismos actuar inmediatamente y poder buscar la ayuda antes que se complique. Ese es el mensaje de este día, y bendiciones a todos ustedes, mucha salud, doctor, a usted, a su gremio, de verdad, muchas bendiciones de mi parte, muchas vibras positivas. Créame que si pudiera protegerlos, lo haría con todo mi corazón, pero no soy Dios, solamente Él puede ayudarnos, y pues dar gracias porque ustedes existen y han luchado para mantener y estudiar en esta profesión. David, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad, y que estemos a la orden por cualquier duda que puedan tener. Que pasen feliz día. Gracias.